Vamos a hablar de la vara y la piedra. ¿Y eso qué es, pastor? Bueno, ya lo va a ver ahora. Proverbios 23:13 es una elección que tenemos que hacer entre la vara o la piedra. ¿Usted qué quiere? ¿Varazo o pedrada? ¿Ah? Piedra para cabecearlas, pastor. No, tenga cuidado con eso. Bueno, ahora lo vamos a ver. Dice Proverbios 23:13: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué pasará? A ver, ¿tienen Proverbios 23:13? Bueno, si lo castigas con vara, ¿qué va a pasar? Que no morirá. 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde ya, por esta oportunidad que nos das, bendito Señor, de poder transmitir la palabra, precioso Señor, a cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da entendimiento, que nos ayuda, Señor, a comprender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, nos humillamos delante de ti para que la palabra que tú nos vas a enseñar en este día, precioso Dios, la podamos aplicar a nuestras vidas, a nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir, precioso Dios, porque eso es lo que tú estás haciendo en nosotros a través de tu bendita palabra. Estás transformando, estás cambiando nuestras vidas, precioso Dios, y nosotros te agradecemos por ello. En el nombre bendito de Cristo Jesús, bendícenos con tu palabra, Señor, y ayúdanos a ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vivimos en una sociedad, mi hermano, donde cada día más se habla sobre los derechos de la gente. Hay medio mundo peleando por sus derechos, y que ahora los derechos del niño, y digo, no, esto no es incorrecto, pero vemos cómo hay ciertas luchas por ciertas personas que se levantan y alzan su voz y dicen: hay que luchar por los derechos de los niños. Eso está excelente. Los jóvenes dicen: nosotros también tenemos derechos. Y se levantan las mujeres y dicen: nosotras también tenemos derechos. Y los hombres, pues bueno, tenemos algunos derechos también, ¿verdad? Pero se habla mucho de pedir lo que uno cree merecer, pero muy poco se habla sobre las responsabilidades que nosotros tenemos. Entonces, cuando alguien está peleando por sus derechos, debería también, de la misma manera, pensar en cuáles son sus responsabilidades. Cuando alguien nos hace algo a nosotros, rápido luchamos y peleamos, y como les mencionaba la vez pasada, a veces caemos en que igual nosotros hemos incurrido en ciertas cosas que tienen que ver precisamente con lo mismo. Entonces, hay que ver qué derechos tenemos, pero hay que ver qué responsabilidades también nosotros vamos a tener. Y vamos a ver uno de los pasajes que considero yo son de los pasajes que más controversia pueden causar en la mente de una persona que lee la palabra sin conocer a Cristo, o sin traer a Cristo a lo que está leyendo. Porque yo les he mencionado a ustedes, y de pronto para aquellos que no lo han oído, cuando nosotros, para que nosotros podamos entender qué es lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, tenemos que compararlo con Cristo, y ahí recibiremos el mensaje que Dios quiere darnos. Mucha gente quiere poner en práctica ciertas cosas literalmente de lo que dice el Antiguo Testamento, y no se puede hacer eso. Hay que pasarlo por el filtro de la gracia y entender qué es lo que Dios nos quiso enseñar a través de estas cosas. Entonces, vamos a ver Deuteronomio, capítulo 21, versos 18 al 21. Y comenzamos hablando en Proverbios de que no hay que rehusar el corregir
a los muchachos, es decir, el corregir a los hijos. Y luego dice, pues si lo castigas con vara, no morirá. Es decir, si lo castigas con vara, vas a evitar que ese muchacho se muera. La vara no mata, la piedra sí. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Deuteronomio capítulo 21, versos 18 al 21. Dice así: si alguno tuviere un hijo contumaz quiere decir así como bravucón, así como que de esos que ay, ¿qué conmigo? ¿Cuántos son? ¿Verdad? Y dice, contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán ¿quiénes? Su padre y su madre. Es decir, de la educación de los hijos, tanto el padre como la madre somos responsables. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero mire lo que iban a hacer ellos. Aquí no lo iban a educar. Y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es que contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, aparte es glotón, solo comer quiere nada más y no recoge ni su plato. Bueno, no lo dice, eso es agregado. Y aparte de glotón, dice, es que borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad, ¿qué harán? Lo apedrearán y morirá. ¿Y cuál sería el resultado? Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Drástico, ¿no? Imagínense que pusiéramos eso hoy en práctica, hermano. ¿Qué hubiera pasado? Y yo le decía a los hermanos anoche, ¿qué pasaría? ¿Alguno aquí fue contumaz alguna vez? No levante la mano, porque algunos así como que les da orgullo, ¿verdad? ¿Alguno fue rebelde alguna vez con sus padres, hermano? Que le decían qué tenía que hacer. De pronto hay uno que no, pero yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento dado desobedecimos a nuestros padres y nos portamos de manera rebelde. Entonces, si esto estuviera se pusiera en práctica todavía, hermano, quién sabe cuántos de nosotros ya no estuviéramos acá. Ya nos hubieran llamado, nos hubieran sacado. Imagínense nuestros papás saliendo y diciendo: bueno, ancianos, líderes de la ciudad, aquí les traigo a mi hijo, que por más que le digo no me hace caso, por más que le explico no me quiere entender, es un rebelde, ya lo castigué, ya le quité la televisión, le quité la computadora, le quité el Nintendo 64 o no sé por cuál irán. Ya le quité el iPhone y resultó que tenía uno debajo de la cama y ese también se lo confisqué y no me quiere hacer caso. ¿Qué hacemos? Bueno, a cumplir la ley, a ponerlo en la banqueta de la casa y a apedrearlos todo hasta que muera. Tremendo. Si alguien no trae a Cristo a esto, hermano, y no entendemos la palabra, diría: wow, mire, yo agradezco a Dios por el pueblo de Israel, porque ellos tuvieron que poner en práctica ciertas cosas de la ley y esto realmente sucedía. Era algo que literalmente sucedía y ellos tuvieron que pasar por todas estas cosas para que nosotros entendiéramos una verdad espiritual que Dios quiere enseñarnos hoy. Entonces, gloria a Dios por su palabra, pero más gloria a Dios por Cristo Jesús, hermano, que Él vino a enseñarnos a nosotros qué era lo que Él quería mostrar. Ahora, ¿por qué se hacía de esta manera, hermano? Porque esto no era una opción, esto era una ley que no se le había ocurrido a alguien, no se le ocurrió a una persona. Fue Dios mismo el que dijo: esta ley se va a poner en práctica y así vas a evitar muchas cosas. Ahora, ¿para qué era esta ley, hermano? Lo primero era para motivar a otros padres. ¿Motivarlos a qué? Todos los padres que acudían a la convocatoria, hermano, los ancianos
los líderes que eran llamados para apedrear a este muchacho, llegaban y al estar ahí, al haber participado, al haber agarrado piedras, hermano, y no era piedrín así, no crea que le tiraban piedritas y buscaban una piedra poma, le decimos allá, de esas que no pesan nada, ¿verdad? Y le tiraban, eran piedras, hermano, grandes, las que le aventaban a los muchachos. Entonces cuando estos hombres hacían eso y tiraban las piedras, ellos se iban pensando para su casa. Me imagino yo que no iban felices, otro más que ya se acabó. Yo me imagino que iban pensando y decían, es mejor que yo empiece a ver cómo yo voy a educar a mis hijos, porque yo no quiero que ninguno de mis hijos vaya a terminar como terminó el muchacho que yo acabo de apedrear. Entonces, aprender de los errores de otros es mejor que aprender de los propios, hermano. Porque a veces nosotros vemos los ejemplos de qué es lo que pasa con otra gente y todavía así decimos, bueno, está bien, de repente a mí no me va tan mal. Y si las acciones son las mismas, los resultados serán los mismos o muy parecidos. Entonces es importante que nosotros veamos como padres qué es lo que sucede con la juventud hoy día, qué es lo que está pasando con ellos, y de ahí tomemos nosotros un ejemplo y digamos, yo tengo que hacer un trabajo, yo tengo que pensar, tengo que evitar que estas cosas pasen. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros una vez más, no existe esta ley, no hay nadie que venga a apedrear muchachos porque se están portando mal. Pero el mismo pecado y el mismo comportamiento que ellos están teniendo, hermano, o que nosotros tuvimos en algún momento dado de nuestra vida, nos apedreó. El pecado al final terminará golpeándonos a nosotros mismos. Nos gozaremos por unos cuantos, qué sé yo, minutos, días o meses o quizá un par de años, pero después se tendrá que pagar la consecuencia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros evitemos. Se quedó esta enseñanza aquí, hermano, para que nosotros entendamos que aunque no existe esta ley, si hay el mundo sí apedrea, los vicios sí apedrean, la manera de vivir alejado de Dios, terminamos apedreados. Entonces tenemos que tomar una decisión: si decidimos por la vara o nos decidimos por las piedras. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál quiere usted? ¿Cuál le gustaría a usted? ¿Con qué le gustaría? La vara representa en esta enseñanza la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos lleva, nos guía, nos da el consejo, y nosotros tenemos que tomar una decisión. Si queremos que la vara nos guíe, porque mire, lo bonito de la vara, no tengo mucho tiempo de explicarle tanto acerca de la vara, pero la vara es impresionante el trabajo que tiene. Porque nosotros cuando pensamos en la vara, pensamos en golpe. Y la vara no es solo para eso. Yo siempre aconsejo, y lo voy a volver a decir, no sé si me van a censurar por esto, porque ahora está de moda ese asunto, pero voy a explicar, porque esto, como dije el otro día, no está aprobado por la FDA, ni está aprobado por la psicología. Pero como yo no me dejo llevar por lo que dice la psicología, sino por lo que dice la Biblia me dice a mí que la vara no va a matar al muchacho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando lo entendemos esto temprano, hermano, es mucho mejor. Porque a veces nosotros retraemos el castigo al muchacho. Y después, cuando ya queremos arreglar el asunto, ya la vara no funciona. Ahora son las piedras las que van a funcionar. Y una vez más, no estoy diciendo, yo estoy en contra de la violencia, no estoy diciendo que uno va a usar eso, sino las mismas consecuencias que vendrán en contra de aquel muchacho que no se le corrigió desde que era pequeño. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Mire, yo le hablo porque el mejor ejemplo que tengo es en mi casa. Yo a los míos, hermanos, los bauticé. Los bauticé temprano. ¿Me entiende lo que quiero decir, verdad? No fueron, antes de ser bautizados en agua, ya cuando eran jovencitos los bautizamos en agua, fueron bautizados con vara, hermano. Y yo les he contado que nosotros teníamos una
que hasta texto tenía, hermano. Hasta tenía un proverbio ahí, mire. Entonces, cuando están pequeños, el golpe no es duro, porque yo no estoy hablando de abuso. Yo estoy hablando de enseñarle al muchacho quién es el que tiene la autoridad. La vara es para mostrar quién tiene la autoridad. Y entonces cuando están pequeños, uno mire, no necesita abusarlo, solamente mostrarle que usted es el que decide, que no son ellos, que no mandan ellos, que el llanto no lo va a manipular a usted. A veces, hermano, en cuanto llora un niño, bueno, ya cuando uno llega a cierta edad ya le molesta cualquier ruido, ¿verdad? Pero a veces nosotros en nuestro afán de que el niño se callara, ay, denle algo y denle lo que quiera al niño para que ya no diga nada. Déjelo que llore hasta que se canse y hasta que entienda que él no es el que manda, que usted es el que decide, porque usted es el encargado de enseñarle a él quién tiene la autoridad y de dónde usted la recibe. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces la vara no lo va a matar, la piedra sí. A mis hijos les dimos con varita y andan bien vivitos y coleando. Ahí están, aprendieron muchas cosas a través de eso. A usted y a mí, yo no sé cómo le fue a usted, pero a mí, hermano, cuando me corrigieron, no era vara, era chicote, era chiribisco, era manguera, lo que hubiera, ¿verdad? Le daban a uno con lo que encontraran. Y mire, aquí estamos, hermano. Cero traumas, por lo menos yo no sé usted, pero yo cero traumas, hermano. Mire, ese psicólogo sí que es bueno, esa vara, ¿verdad? Porque lo ayuda a uno. Muchas de las cosas que nosotros hoy tenemos como educación nos las enseñaron nuestros padres. Se les pasó un poquito la mano, no podemos decir que no, ¿verdad? Nos hubieran dado un poquito más suave, pero realmente nos ayudó a nosotros. Entonces, a veces nosotros tenemos pena de hacer eso, y la cultura en este país, lamentablemente, nos ha enseñado algo que le ha hecho daño a la juventud. Porque como retraíamos el castigo, hermano, terminaron los muchachos metiéndose en cosas. Hermano, si castigándolo a uno, de todas maneras uno se metía a veces en cosas que no debería. Imagínense si lo consienten, si no le dan el castigo cuando deben hacerlo. Mire, la Biblia dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es decir, un muchacho no se vuelve necio, ya trae la necedad, hermano. Usted y yo no nos volvimos necios, ya la traíamos. Viene en el paquete. La Biblia dice que está ligada esa necedad al muchacho. Por eso es que usted lo ve que un niño va y toca algo y usted le dice, no, mi hijo, no haga eso, y vuelve otra vez. Y por más que usted le diga que no haga algo, a veces da hasta miedo decirle a alguien no haga esto, porque se va directamente a hacer lo que uno le dijo que no. Porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Entonces la vara es la que lo libera de esa necedad. La vara lo que va a hacer es alejar la necedad del muchacho, del niño o del joven. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que este mensaje no está así como para, ¿verdad? Pero Dios está en el asunto. Número 2, para hacer una evaluación. El participante evaluaba, el que apedreaba, evaluaba cómo era su relación con su hijo. Evaluaba, miraba y decía, yo tengo que ver cómo estoy llevando yo a mis hijos. Cuando yo vi, estuve un tiempo que me rebelé y yo les he contado mi testimonio, pero yo a veces veía algunos muchachos que se metían, por ejemplo, en las drogas o se metían a beber, y cuando yo los veía yo decía, yo no quisiera estar así. Lamentablemente también participé eventualmente de eso, porque alejados de Dios, hermano, estamos a lo que el enemigo quiere hacer con nosotros realmente.
Entonces no se trataba de yo tener la fuerza y la inteligencia y haber visto tantas cosas alrededor mío para detenerme, sino realmente a quien yo necesitaba era a Cristo. Y muchachos que están aquí, si ustedes quieren vivir una vida que sea beneficiosa para ustedes y para sus padres, no hay mejor cosa que darle nuestra vida a Cristo Jesús, que ponerla en las manos de Él. No hay mejor. Vamos a evitarnos muchos problemas, hermano. Vamos a evitarnos un sinfín de cosas. Entonces el participante evaluaba el camino de sus hijos y el de sí mismo. ¿Cómo están mis hijos? ¿Hacia dónde van? ¿Corren el peligro de terminar afuera de la casa apedreados o vamos bien? Era un momento de evaluación. Yo creo que este es un buen momento de evaluación para nosotros como padres hacia nuestros hijos y nosotros como personas también, porque esto no es exclusivo de los muchachos. El alejarse de Dios nos apedreará también el pecado a nosotros, hermano. No importa la edad que nosotros tengamos. Mire, si alguien aquí, por ejemplo, sé de algunas personas y yo mismo doy testimonio de eso, alejarse de Dios es lo peor que uno puede hacer. Déjelo repito, alejarse de Dios es lo peor que uno puede hacer. Nos va a caer, nos van a llover las piedras, hermano, cuando nosotros nos alejamos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 3, servía para proclamar que un hijo borracho y rebelde afectaría a la comunidad entera. Mire, yo me recuerdo siempre de un anuncio que yo veía en la televisión que decía, había una familia y la familia se veía que estaban en un montón de conflictos y de repente salía el narrador y decía, a esta familia las drogas están acabando con ellos. Decía el anuncio algo así. Decía, lo más curioso de ello, decía el mismo anuncio, es que solamente una persona las usa. Entonces lo que hace un muchacho va a afectar a una familia entera. Por eso es que a veces los muchachos no entienden eso, ¿verdad? Pero uno anda protegiéndolos y diciéndoles, y que tú no me dejas, y que tú no me dejas divertirme, y que ya estoy grande, ya tengo mis 16 añotes y yo ya puedo hacer lo que yo quiera. Exageré un poquito, ¿verdad? Pero es por ahí, por más o menos unos 2 años más adelante. Y a veces quieren hacer lo que ellos quieran sin entender que realmente nosotros solo estamos protegiéndoles. ¿Por qué? Porque en evitarles problemas a ellos nos evitamos a nosotros, hermano. ¿Quién sufre más de ver un hijo que está perdido? Los padres. Los padres somos los que más nos afectamos por las cosas que les están pasando a los muchachos, porque nosotros, hermanos, si algo sueña uno es que a nuestros hijos les vaya bien. Eso es algo que nosotros debemos poner en las manos de Dios y decirle, Señor, y con esperanza, hermano. Mire, yo no le quiero desanimar con este mensaje, más bien lo quiero animar a que usted haga esto, que haga una evaluación, que todos hagamos una evaluación y le digamos, Señor, protege a mis hijos. Yo no quiero que terminen como uno de esos muchachos. Yo no quiero que sean rebeldes. Yo no quiero que se metan a vicios. Yo no quiero eso para mis hijos. Entonces voy a ponerlos en las manos tuyas. Hermano, mientras sus hijos están pequeños, tráigalos a la iglesia. Si están jóvenes y viven en su casa, tráigalos a la iglesia. Ya tiene bigote, pastor, tráigalo a la iglesia. Si está en su casa, mire, dígale, hey, aquí todo el mundo va a la iglesia, en esta casa. Si tú vives aquí, tú vas a la iglesia también. No me gusta, me cae mal, pastor. No importa, te sientas atrás y te pones lentes para no verlo. Pero vas a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Denle un aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, no solamente afectaría a un muchacho rebelde, un muchacho borracho y contumaz, no solamente va a afectar a una familia, puede afectar a una comunidad entera. Entonces, ¿qué decían? El que ya los papás llegaba hasta aquí, ya le dije, ya traté con él, por más que le digo no quiere, la solución es vamos a acabar de una vez con él y perdóneme la expresión, muerto el perro se acabó la rabia. Entonces le daban muerte de sapo.
¿verdad? Lo agarraban a pedradas. Y ahí se terminaba. Dios mismo les decía, en el momento en que muera, se terminó el asunto. Ahora, lo hermoso de todo esto, hermano, es que nosotros en Cristo Jesús tenemos una esperanza diferente. Y eso, ahí es donde lo que primero lo llevé allí esta fue la media hora macabra, ¿verdad? Pero ya vamos a ver la solución que Dios, porque Dios para todo problema tiene una solución, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, ese es el Dios que usted y yo servimos. Denle un aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, mientras más se consienta la mala conducta de un hijo, mayor vergüenza traerá a los padres. Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. A veces trata uno de explicarle un poquito a los muchachos: mira, si tú haces algo malo, no solamente eres tú, yo como padre voy a sufrir. Y aparte, si tú caes en alguna vergüenza, pues también yo voy a ser avergonzado por la manera en que tú estás viviendo. Hoy día se le enseña mucho a los muchachos: tú, eres tú, no te importe lo que te digan los demás, incluyendo tus padres. Sé lo que tú quieras hacer y haz lo que quieras hacer y hazle acá. Y le meten un montón de cosas al muchacho para que él piense que el realmente importante es él, y que de ahí que no le importe nadie más, así sean sus mismos familiares. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. De hecho, había en la manera en que los patriarcas trabajaban, hermano, era que ellos se dedicaban a sus hijos, y los hijos luchaban por superar a los padres en sus vidas. Mire qué interesante eso. Entonces, ¿eso qué traía? No que los padres dijeran, porque ¿quién de aquí, hermano, quién en términos normales, que a un hijo le vaya bien, se enoje? Tal vez usted soñó con ser algo, ser alguien, y no lo logró, pero usted ve que su hijo sí lo logró. ¿Quién de ustedes dice: chamaco yo quería llegar ahí, yo no pude, y él sí llegó? ¿Verdad que nadie dice eso? Usted lo presenta y dice: mi hijo qué sé yo, el abogado, mi hijo el doctor, mi hijo el contador, mi hijo, qué sé yo, el mecánico, lo que haya hecho, pero que le haya ido bien. Usted no se enoja. ¿Por qué? Porque nosotros como padres queremos lo bueno para nuestros hijos. ¿Cuántos aquí quieren lo bueno para sus hijos, hermano? Denle un aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, es muy importante que nosotros, hermano, no consintamos. Mire, si su hijo ya está grande y usted lo ve que está haciendo algo mal, no le tenga miedo. Es que ya está más grande que yo. No, hombre, si no le va a hacer nada. No tenga temor en sentarse con sus hijos y decirle: mi hijo, esto es incorrecto. No, que tú porque eres del año de Tatalapo. No importa, es que no lo traigo de ahí, lo traigo de la Biblia, que es más antigua que Tatalapo. No sé quién era ese, pero suena que era un tipo muy interesante. Es un dicho que se usa en un pueblo de por allá. Pero entonces, no tengamos temor, hermano. Nosotros somos los padres. Tenemos autoridad y responsabilidad de parte de Dios de sentarnos y decirle: mi hijo, despierte, estás haciendo mal las cosas. Yo les comentaba a los hermanos que en una oportunidad yo ya tenía como unos 18, entrando a 19 años, y llegó uno de esos que llegan de aquí, ¿verdad? E invitan a todo el mundo a tomar allá en Guatemala. Y llegó este bolo y quería que todos fuéramos bolos igual que él, ¿verdad? Bolo quiere decir borracho en griego. Entonces, cuando yo llegué y nos pusimos allá a tomar, hermano, y me fui para mi casa, y me acuerdo yo que saqué la llave y se me movía la cerradura así para todos lados, ¿verdad? Y yo queriendo abrir la puerta, hermano, cuando logré, como ya tenía así como mucha destreza para eso, logré abrir la puerta.
Y mi mamá se dio cuenta que yo había llegado así. Ahora, yo ya tenía 19 años. Mis papás me pegaron cuando yo era un niño y un adolescente, pero ya cuando llegué a esa edad, ellos empezaron ya a dejarme, ya no hacían eso. Pero a mí me encantaba la sabiduría y me sigue gustando. Una de las personas que yo admiro más en esta vida es a mi mamá, porque ella no llegaba con uno, ¡ah! Desgraciado, veniste borracho anoche. No, nunca llegaba así. Mire, le metía la espada a uno, pero así bien suavecito. Y me recuerdo que ella llegó conmigo y me dijo, anoche venías borracho. Tomado, me dijo, no me dijo borracho, porque yo no llegaba borracho sino tomado. Ay, así. Lo mismo, Anoche venías tomado, me dijo. Yo le dije, jamás. Y yo me recuerdo que yo solamente bajé la cabeza y ella empezó a aconsejarme. No me gritó, no me maltrató, no me agarró a leñazos. Yo ya no aprendía de esa manera. A mí me tenían que hablar, porque ya no tenía edad. Ya la vara me la habían dado en la edad que la necesité. Entonces mi mamá empezaba a decirme, mi hijo, no hagas. Y no lo hizo una vez, lo hizo muchas veces en que ella notó que yo andaba haciendo cosas que no estaban bien. Me decía, mi hijo, tú eres un hijo de Dios. No hagas esas cosas. Mira, te vas a meter en un vicio, después va a ser muy difícil salir de ahí. Te va a gustar por un momento, pero después te va a traer un montón de problemas. Y me aconsejaba, nunca tuvo temor en entrar a mi cuarto, a que yo le dijera, bueno, y también era otro tiempo, ¿verdad? Que yo le dijera, sálgase de aquí, ¿qué viene a hacer? No, ella entraba y no tocaba, hermano. Y se sentaba y empezaba a hablar conmigo. Y esas palabras, yo le aseguro a usted que aunque le hagan cara así de que no están oyendo o de que no les importa, les está entrando. Y tarde o temprano esas palabras tienen un efecto, más cuando van acompañadas de la palabra de Dios, hermano. Eso transforma la vida. No espere que venga un predicador y le ponga la mano a un hijo suyo para que cambie. Háblele la palabra de Dios, corríjalo como usted debe hacerlo. No importa la edad que tenga. Dile, mi hijo, te van a llover las piedras. Mejor toma la vara de la corrección, toma la vara de Cristo. Él no te va a golpear, te va a dirigir y te va a decir por dónde te debes ir. Y eso te va a librar de la muerte espiritual y posiblemente de la física, porque hay muchos que no la cuentan hoy, ¿no? Hay gente que ha dicho eso. Yo supe de una mujer que en una ocasión dijo, yo prefiero que mi hijo se muera a que sea evangélico, dijo. Y pues a veces pedimos y no sabemos qué pedimos. El muchacho a los meses lo andaba en una pandilla y lo mataron. Entonces ahí está. Como no lo quiso evangélico, pues ahí lo tenía como ella lo pidió. Entonces tenemos nosotros que tener mucho cuidado. No consienta el pecado. Déjele saber. Si ya están grandes, si ya no los puede tener, no se canse de decirles, mi hijo, mi hija, estás mal. Y no me voy a cansar de decírtelo. Aunque no te guste, yo tengo que hacer mi trabajo. Tengo que ser responsable con lo que Dios me dijo, porque no va a quedar en mí. Mire, nosotros hemos procurado ayudar a nuestros hijos en ese sentido. Y nuestros hijos no son perfectos. Por favor, no espere perfección de nuestros hijos porque no son perfectos. Como los de usted tampoco son perfectos. Entonces son jóvenes como los demás. Pero nosotros tenemos mucho cuidado. Joshua tiene 17 años ya. Y él me dice a mí para dónde va y nos pide permiso a nosotros si va a salir de la casa. Samantha tiene ya... ¿Cuántos tienes tú? A veces se me pierde el asunto, ¿verdad? Tiene 22 años ya. Y ella, antes de salir, ni que fueran tantos, ¿verdad? Son solo 3, imagínense. Por ahora no tuve más. Si no, ya no supiera ni cómo se llaman los otros. Pero me manda un texto a mí.
Y le empecé diciendo, porque un día así como que, bye, ¿verdad? Y le dije, hey, espérate, no, así no funcionan aquí las cosas. Aunque tengas, no que ya tengo, no, aunque tengas, tú vives en mi casa, tú me rindes cuentas a mí. Cuando tú ganes lo suficiente para tener tu apartamento, tu casa y vayas bien, y bueno, allí tú vas a mandar. Pero mientras estás en mi casa, a mí me dices a dónde vas. Ahora, hermano, ya no le pregunto, de una vez me llega el texto. Y no es que yo sea dictador ni nada, ni de prohíba, cuidado, aquí no, salen. Cuando quieren salir, salen, pero me dejan saber a dónde. Cuando mi hijo estaba más pequeño, él me decía, voy a ir al parque con mis amigos. ¿Sabe qué hacía yo? Me iba, como uno que está de moda ahora, de espía. Espía. Y yo me iba en el carro. ¿En qué parque vas a estar? En tal parque. Ah, bueno. Y Google, ¿verdad? ¿Dónde está este parque? Acá, ok. Y me iba con el carro. Y me quedaba viendo ahí, controlando. No andaba no controlándolo a él, controlando qué había a su alrededor. Hermanos, esa es mi responsabilidad. Si ellos hacen otra cosa después, será cuestión, ya no quedará en mí. Yo hice lo que tenía que hacer. Y después le dejaba saber, hey, fui a ver dónde estabas. ¿Quién es el gigantote que estaba al lado tuyo? Y la muchacha, una que estaba así como bailando a un lado, ¿quién? Y me empezaba a contar quiénes eran los compañeros que tenía. Entonces solo le estoy dando un ejemplo de cómo nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Ustedes que tienen niños pequeños, va a llegar el momento en que los muchachos empiezan así. Mire, cuando están pequeños, qué chulada, ¿verdad? Lo que uno les diga, hermano, si uno les dice, yo soy Superman, nada más que hoy ando sin la capa, le creen a uno, hermano. Pero llega un momento en que ellos empiezan a querer tomar sus propias decisiones y ahí es donde hay que guiarlos. Cuando se empiezan a torcer es que usted dice, no, esta rama tiene que estar recta, si la dejo se va a ir y en lugar de agarrar para arriba va a agarrar para abajo. Entonces yo tengo que hacer mi trabajo. ¿Me doy a entender, hermano? Mire, este es un mensaje práctico para la familia. Yo sé que hemos estado hablando mucho de la fe y hemos estado hablando de levantarnos y el ánimo ya lo tenemos a todo lo que da. Ahora tenemos que hablar también de estas cosas que son importantes para el futuro de nuestra familia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces veamos el caso de un muchacho en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que era rebelde, contumaz y borracho también, hermano. Estoy hablando del hijo pródigo. Vaya conmigo a Lucas capítulo 15, versos 11 y 12. Y esta historia usted la conoce, la mayoría de nosotros hemos leído o hemos oído mucho acerca de esto. Pero mire lo que dice Lucas 15, 11 y 12. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos, esto es Jesús dando un sermón, hablando de algo, dando un ejemplo. Y dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les respondió, y le repartió los bienes. Ahora, note cómo era este muchacho. Deseaba que su padre estuviera muerto. Imagínense. Porque cuando alguien está pensando en una herencia, es porque está deseando porque las herencias se entregan ¿cuándo? Cuando la persona se muere. Entonces si alguien llega de repente así, no sé, usted como hijo o uno de sus hijos llega y dice, ¿y esta casa, papá, como a quién se la vas a dejar? Ajá. ¿Y el carro a quién le va a quedar? Entonces en el momento en que alguien menciona eso, lo que está diciendo es, ¿y no te pudieras morir ya? Así como para que yo me mude acá. Entonces este muchacho diciéndole a él, yo quiero que me des la parte de la herencia, en un sentido estaba diciendo, me gustaría que estuvieras muerto, pero como no te has muerto, pues por lo menos, porque no me interesa vivir contigo. No me interesa verte, lo que quiero es que me des la herencia para que yo pueda entonces irme de aquí y ya no estar en este lugar. Ahora, su estilo de vida, usted conoce la historia, el papá le entrega la herencia y su estilo de vida, hermano, lo hacía acreedor de la muerte. ¿Por qué?
Dice el verso 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Como tenía dinero, y el que tiene dinero tiene muchos amigos, hermano. 1,000,000 de amigos hay que comprarlos, y si tiene el dinero va a tener ese 1,000,000 de amigos, supuestamente. Pero cuando eso se acaba, entonces solamente quedan los verdaderos amigos. Y lamentablemente este muchacho no tenía ningún verdadero amigo, porque en cuanto se le terminó todo, entonces, ¿qué sucedió? Se quedó sin nada de lo que el padre le había dado y sin ninguno de sus amigos. Por eso yo siempre le digo a los muchachos: tengan cuidado. Realmente quienes siempre van a estar con ustedes son sus padres, es su familia. Los amigos van y vienen, hoy están, mañana no sabemos. Hay amistades que duran mucho, hay amistades que duran muy poco, pero realmente los que siempre estarán allí por ustedes son sus padres, es su familia. Los más importantes. Hay muchachos que se pelean con sus papás y se van a quejar con sus amigos, hermano, de lo que sus papás les hacen, de lo que sus papás les dicen. Todo lo que nosotros hacemos, aunque no nos entiendan, lo hacemos por amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se encontró de pronto sin herencia, hermano, y este muchacho toma un riesgo. ¿Por qué? Porque al que se portaba mal, al que era borracho, al que era rebelde, le esperaba que lo mataran, que lo apedrearan. Entonces él, estando, dice la Biblia, que cuando se le acabó todo, terminó él apacentando unos cerdos, cuidando unos cerdos, y quería comerse lo que le daban a los cerdos, y a él no se lo daban. Entonces cuando él está en esa condición, él, dice la Biblia, que vuelve en sí y dice: hey, en la casa de mi padre los jornaleros tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Cuando él dice eso, dice: voy a volver a mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso hizo una gran diferencia, porque imagínense, el muchacho está cuidando los cerdos, y de repente dice: bueno, estoy aquí, no me dan de comer, tengo hambre, estoy mal, estoy en un, qué sé yo, ¿cómo le llaman en su país? En un chiquero. Estoy aquí en esta condición, pero si vuelvo allá, hay altas probabilidades de que me pongan a la orilla de la casa y ahí me apedreen los ancianos. Bueno, solo tengo una opción: ir a mi padre y decirle: realmente estoy arrepentido, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, note en la narrativa de Cristo Jesús, en el verso 20, lo que sucede. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora, cuando Jesús está hablando esto, hermano, lo está hablando con personas que conocían la ley. Había fariseos ahí. Cuando él está narrando esto, había gente que sabía que si un hijo se portaba mal y era borracho y era rebelde, había que apedrearlo. Y Jesús cuenta una historia donde el padre, en lugar de apedrearlo, lo abraza, le da beso, le compra ropa, le pone ropa nueva, le pone un anillo, le pone calzado en los pies porque ya ni zapatos tenía, y lo toma y lo recibe. Yo me imagino a los teólogos de aquel tiempo y a los conocedores de la ley diciendo: la enseñanza de Jesús es falsa. ¿Cómo es posible que él esté hablando de esto, de que el padre lo abraza y le da beso, si lo que deberíamos de hacer y lo que dicta la ley y lo que Dios mismo estableció en la ley era que había que apedrearlo? Pero es que ellos no entendían quién era Jesús, hermano. Y eso es lo interesante de todas las cosas, porque Dios no ha cambiado su forma de pensar en cuanto al pecado. Él sigue pensando igual, hermano.
Es más, la Biblia dice: alma que pecare, ¿qué le va a pasar? Morirá. Aunque ya no es literal lo de las piedras, le mencioné hace un momento que el mismo pecado es el que destruye. Las mismas consecuencias son las que vendrán sobre nuestras vidas como piedras si nosotros no nos arrepentimos. Pero mire algo bien hermoso que encontramos en Deuteronomio 21, 22 y 23. Dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, note, según la ley, cuando eran apedreados y si los mataban, después de haberlos matado, los agarraban y los colgaban en un madero, los exhibían, los avergonzaban delante de la gente, aunque ellos ya no veían nada, pero los exhibían allí en ese madero. Ahora, la escena no se le hace a usted muy familiar, porque hubo un hijo que nunca pecó, que nació hace más de 2000 años y nunca le dio problemas a su madre ni a su padre, que no cometió ningún pecado, hermano. Pero el padre dijo: para que se cumpla la ley, porque la ley se sigue cumpliendo, con la diferencia que hubo uno que pagó por nosotros. Cristo Jesús fue colgado en un madero. Él fue puesto en ese madero. ¿Para qué? Para que usted y yo no fuéramos apedreados, para que nuestros hijos no sufran las consecuencias del pecado. Nosotros solo tenemos que hacer nuestro trabajo. Nosotros solamente tenemos que creer en Cristo Jesús y entonces somos redimidos del castigo. Por eso es que la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él hizo el trabajo por usted y por mí. Él subió. El Padre dijo: yo voy a dar a mi único hijo, aunque es perfecto, aunque él nunca pecará, aunque él nunca cometerá ningún error. A él es el que van a colgar en lugar de todos aquellos que deberían haber sido colgados ahí, en lugar de todos aquellos que deberían haber sido golpeados. Yo voy a dar al mío para que el mío sea el que suba. Yo no puedo ignorar ese sacrificio, hermano. Yo no puedo ignorar lo que Cristo hizo por mí, porque yo a veces me pongo a pensar y digo: ¿dónde estaría yo en este momento si el Señor no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría yo? Y concluyo con que yo ya estuviera muerto, hermano. Yo creo que yo no hubiera sobrevivido. Las piedras hubieran sido tantas que hubieran acabado con mi vida. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, en quien tenemos redención, hermano. Él tomó tu lugar y tomó el mío. Él recibió las piedras, Él recibió los latigazos, a Él lo traspasaron por causa nuestra. No podemos ignorar ese sacrificio que el Señor hizo. Hermano, se va a perder el que quiera perderse, porque el Señor murió en la cruz del Calvario por todos, por los que le reconocemos y le recibimos, como también por los que no le reciben. La diferencia será que algunos prefieren sus propias piedras y prefieren que el mundo los golpee en lugar de aceptar la vara. Es que la corrección no nos gusta. Queremos ser libres y en nuestra libertad nos esclavizamos a un montón de cosas. Entonces yo prefiero que el Señor agarre su vara y me diga: no. Por eso es que el salmista decía: tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Cuando Dios nos corrige, hermano, por más incómoda que sea la palabra, recíbela con humildad. Reconoce los errores que has cometido, reconoce las cosas que han pasado por tu vida y dile: Señor, yo no debería de estar sufriendo esto. Estoy sufriendo esto por mi propia cuenta, porque yo he tomado decisiones erróneas, pero realmente tú cumpliste con tu misión de evitarme a mí que yo tenga que sufrir tantas cosas. La gente sufre porque quiere, hermano, y a veces sufrimos más de la cuenta porque no entendemos que Cristo ya pagó el precio. Yo pude haber sido un vicioso de esos que no podía más, hermano, de lo que usted se pueda imaginar, y la honra y la gloria se la lleva nuestro Dios, porque Él tuvo misericordia de mí y me enseñó que solo no podía, porque muchas veces dije: yo me voy a apartar de esto, yo ya no quiero saber nada, y volvía otra vez, porque para eso sirve la ley, hermano. La ley es para mostrarnos a nosotros que no podemos solos. Por eso comencé diciéndole que cuántos de nosotros hubiéramos terminado apedreados, y algunos dijeron: yo hubiera terminado así. Pero sin embargo estamos aquí. ¿Por qué? Porque entendimos que había uno que había pagado el precio por nosotros. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Entonces no podemos con nuestras fuerzas, por más: yo tengo fuerza de voluntad, hermano, yo sí puedo dejar esto. No podemos. Apartarse del pecado es la cosa más difícil que hay. Es difícil. Si no, mire cuántas cosas a veces todavía venimos arrastrando de la vida pasada. Es bien difícil. Pero el Señor dice: hey, toma mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No necesitas, tienes que tomar una decisión: piedras o vara. Mejor escojamos la vara de la corrección, la vara de la guía. Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Dice 2 Corintios 5:21, se lo leo yo, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que era colgado en el madero era maldito por Dios, dice Deuteronomio. Y mire lo que dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Su maldición y mi maldición se la llevó el Señor. Mire, cuando alguien me dice a mí: mire, es que fíjese que es que de mi abuelo viene el asunto ahí, como que había un problema y como que se ha pasado, y no me cayó a mí, pero le cayó a un hijo mío. A veces hay personas que me han dicho eso. Yo le digo: mire, en Cristo ya no hay maldiciones, se acabaron. A veces nos obligaban a nosotros a renunciar a ciertas maldiciones. No, es que Cristo las llevó. Si yo creo en Él, entonces ninguna maldición tiene por qué perseguirme. Lo que tengo que tomar son decisiones correctas para que entonces yo pueda recibir la bendición de Dios. Jesús es el cumplimiento de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 5:17 y 18, con esto termino. No penséis que he venido, dijo Jesús, para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, cuando Jesús estaba diciendo eso, no se refería a que Él iba a seguir los ritos de la ley como lo seguían los judíos. Lo que Él estaba diciendo es: yo cumplo la ley. Pero hay una ley que dice que a César Martínez deberíamos de apedrearlo. Pueden decir un montón de demonios ahí. Sí, pero es que yo cumplí la ley por él. Acuérdate que hace más de 2000 años yo estuve en la cruz del Calvario, y cuando yo estaba muriendo ahí, yo a él ya lo había visto. El Señor ya te había visto a ti, mi hermano, desde que Él, es más, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía a nosotros. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, hermano, Él murió por ti y murió por mí. Entonces el mensaje sigue siendo el mismo. El mundo necesita un Salvador,
y lamentablemente confían en, qué sé yo, en políticos. No estoy en contra ni en contra ni a favor, dijo alguien por ahí, sino todo lo contrario. Pero mi confianza está puesta en mi Salvador, porque Él es mi todo, hermano, porque Él es mi Salvador, Él es mi Redentor. Él cumplió todo lo que a mí me tocaba como castigo, Él lo recibió. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús cumplió la ley por usted y por mí. Nosotros no tenemos por qué preocuparnos de las piedras, a menos que hayamos tomado ese camino. Él ha tomado su vara, no para golpearnos, sino para guiarnos. Dios no viene a golpearnos. Es más, el mismo Dios le dijo a Moisés: háblale a la piedra, porque Moisés, ¿verdad? Porque lo primero era golpear. Pero ya después le dijo Dios a Moisés: tienes que hablarle a la piedra, y entonces las cosas van a ser diferentes. Hoy Dios no viene a golpearnos. ¿Nos golpeó usted, pastor, con ese mensaje? No es golpe, es guía. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios hablando a nuestras vidas, para que nosotros enderecemos nuestros pasos y al mismo tiempo seamos de bendición a nuestros hijos. Póngase de pie, por favor.